Hoy exploraremos uno de los temas más profundos y enigmáticos de la Biblia: la rebelión de Satanás y las implicaciones de esa decisión en el ámbito celestial. La Biblia nos ofrece un relato fascinante sobre cómo uno de los seres más gloriosos de la creación, Lucifer, se rebeló contra su creador, llevándose consigo a una tercera parte de los ángeles. Este acto no solo tuvo consecuencias eternas para ellos, sino que también repercutió en el destino de la humanidad y el orden divino en todo el universo. Acompáñanos en este recorrido para entender cómo el libre albedrío, la justicia divina y las decisiones celestiales nos ofrecen lecciones fundamentales para nuestras propias vidas. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era un ángel exaltado en los cielos. Descrito en Ezequiel 28 como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, Lucifer ocupaba un lugar destacado en la jerarquía celestial. Pero a pesar de su grandeza, su historia es un recordatorio de cómo el orgullo y la ambición pueden corromper incluso a los más perfectos seres creados por Dios. El relato de la rebelión de Lucifer comienza con el concepto del libre albedrío, un tema central en la Biblia. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no creó autómatas que lo obedecieran sin cuestionar. Tanto los ángeles como los humanos fueron dotados con la capacidad de tomar decisiones. Esta libertad es un reflejo del amor divino, porque el amor verdadero solo puede existir en un contexto de libertad. Sin libre albedrío no habría elección, y sin elección no habría amor auténtico. Lucifer, al igual que todos los ángeles, tenía la libertad de elegir su camino. Durante un tiempo eligió el camino de la obediencia y la adoración a Dios, pero como vemos en Isaías 14, llegó un momento en que permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. Comenzó a desear ser igual a Dios, un deseo que lo llevó a planear su propia rebelión. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas palabras no solo revelan la ambición desmedida de Lucifer, sino que también marcan el inicio de su caída. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a creer que podía desafiar el orden divino y tomar el lugar de Dios. Esta decisión fue un acto consciente y deliberado. Lucifer no actuó por ignorancia, ni fue engañado. Sabía perfectamente quién era Dios y cuál era su lugar en la creación, pero decidió rebelarse de todos modos. Esta es una diferencia clave entre la rebelión de los ángeles y la caída del hombre. Mientras que los humanos pueden pecar por ignorancia o debilidad, los ángeles caídos, incluido Lucifer, tomaron una decisión totalmente informada. Este acto de rebelión no fue algo que Lucifer hiciera solo. Arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo, quienes también tomaron la decisión de seguirlo en su desafío contra Dios. Estos ángeles, conocidos como ángeles caídos, se unieron a Lucifer en su rebelión y juntos fueron expulsados del cielo. Este evento, conocido como la caída de los ángeles, tuvo un impacto monumental en el cosmos. Satanás, como ahora se le conoce a Lucifer, y sus seguidores fueron condenados a una existencia eterna, lejos de la presencia de Dios, un destino que la Biblia describe como el lago de fuego. La caída de Satanás y sus ángeles nos enseña una lección importante sobre el libre albedrío y sus consecuencias. A diferencia de los humanos, los ángeles no tienen la oportunidad de arrepentirse. Esto se debe a que su decisión fue tomada con pleno conocimiento de las consecuencias. Los ángeles, siendo seres celestiales, estaban en la presencia directa de Dios, conocían su gloria y poder, y aún así decidieron rebelarse. Este es un pecado mucho más grave que el cometido por los humanos, quienes no tienen el mismo nivel de conocimiento divino. La justicia de Dios es perfecta e imparcial. Satanás y sus ángeles fueron condenados a una eternidad separados de Dios porque eligieron deliberadamente apartarse de Él. Esta condena no es solo un castigo físico, sino también un castigo espiritual.
Ser separado de Dios significa estar separado de la fuente de toda vida, luz y amor. Es una existencia de oscuridad y desesperación eterna. La Biblia nos enseña que el destino final de Satanás y sus ángeles será el lago de fuego, un lugar de tormento eterno, donde serán castigados por su rebelión. A pesar de la severidad de este castigo, es importante recordar que Dios es justo en todas sus acciones. Satanás y sus ángeles sabían lo que estaban haciendo. Tomaron una decisión consciente de rebelarse contra Dios, y ahora deben enfrentar las consecuencias de esa decisión. La justicia divina no es cruel ni arbitraria. Es una expresión de la santidad de Dios y de su amor por el orden y la verdad. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los humanos? La historia de la rebelión de Satanás nos ofrece una advertencia, pero también una lección de esperanza. A diferencia de los ángeles caídos, los humanos tienen la oportunidad de arrepentirse y ser redimidos a través de Jesucristo. La caída de Adán y Eva en el jardín del Edén fue un acto de desobediencia, pero no fue un acto de rebelión deliberada en el mismo sentido que la rebelión de Lucifer. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, y aunque su pecado tuvo consecuencias graves, Dios en su misericordia les ofreció una oportunidad de redención. El pecado de Adán y Eva introdujo el mal en el mundo, pero también abrió la puerta a la redención a través de Jesucristo. Jesús vino al mundo para redimir a la humanidad de su pecado y ofrecerles la oportunidad de volver a una relación correcta con Dios. Este es un regalo que los ángeles caídos no tienen. Ellos tomaron una decisión definitiva de apartarse de Dios, y su destino es eterno. Pero los humanos, mientras estén en este mundo, tienen la oportunidad de arrepentirse y ser redimidos. Este contraste entre el destino de los ángeles caídos y el de la humanidad redimida nos enseña la importancia de nuestras decisiones. Cada día, tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. El libre albedrío es un don maravilloso, pero también conlleva una gran responsabilidad. Nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. El destino final de Satanás y sus ángeles nos recuerda que el pecado tiene consecuencias eternas. La rebelión de Satanás no solo afectó su propio destino, sino también el destino de los ángeles que lo siguieron, y en última instancia, el destino de la humanidad. La Biblia nos enseña que Satanás y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego, donde serán castigados por su rebelión para siempre. Este destino es un recordatorio de la gravedad del pecado y de la justicia de Dios. Pero la historia de Satanás también nos enseña una lección importante sobre el orgullo. Lucifer cayó porque permitió que el orgullo corrompiera su corazón. En lugar de estar agradecido por la posición exaltada que Dios le había dado, quiso más. Quiso ser igual a Dios. El orgullo es una trampa peligrosa que puede llevarnos a la destrucción. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo y nos llama a la humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo fue el primer pecado que se cometió en el universo y sigue siendo una de las principales causas de la caída de muchas personas. El orgullo nos separa de Dios porque nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Él. Nos hace pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, y esto es lo que llevó a Lucifer a su caída. Su deseo de ser igual a Dios lo cegó a la verdad y lo llevó a la destrucción. La historia de Satanás es una advertencia para todos nosotros. Nos recuerda que el orgullo puede llevarnos a la ruina si no lo controlamos, pero también nos enseña la importancia de la humildad y la obediencia. Dios nos llama a ser humildes y a depender de Él en todas las cosas. Nos ha dado el libre albedrío, pero también nos ha dado su palabra para guiarnos en nuestras decisiones. El libre albedrío es un don precioso, pero también una gran responsabilidad. Cada día tenemos la oportunidad de tomar decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. La rebelión de Satanás es un recordatorio de lo que sucede cuando elegimos el camino de la desobediencia.
Pero al mismo tiempo, la Biblia nos ofrece una esperanza. A través de Jesucristo, podemos ser redimidos y restaurados a una relación correcta con Dios. Dios, en su amor y justicia, respeta nuestras decisiones. No nos obliga a seguirlo, sino que nos da la libertad de elegir nuestro propio camino. Esta libertad es una expresión de su amor por nosotros, pero también debemos recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias. Si elegimos apartarnos de Dios, enfrentaremos las consecuencias de esa decisión, al igual que Satanás y sus ángeles. La historia de la rebelión de Satanás nos enseña que nuestras decisiones son importantes y que tienen repercusiones eternas. Dios nos ha dado el libre albedrío, pero también nos advierte sobre las consecuencias de nuestras elecciones. El amor de Dios es tan grande que nos permite elegir nuestro propio destino, pero también nos llama a elegir sabiamente. La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero también es justo. Su justicia es perfecta y no puede tolerar el pecado. Esto es lo que vemos en la historia de Satanás. Lucifer eligió rebelarse contra Dios y ahora debe enfrentar las consecuencias de esa elección. Pero al mismo tiempo, Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos y volvemos a Él. En resumen, la rebelión de Satanás es una advertencia para todos nosotros, pero también es una lección de esperanza. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero también nos enseña que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. La historia de Lucifer es un recordatorio de la importancia del libre albedrío y de la responsabilidad que tenemos de tomar decisiones sabias en nuestras vidas. ¿Qué camino elegirás hoy? Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más profundas de la Biblia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Pasajes de la Verdad y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias bíblicas. Hasta la próxima.